a nosotros nos tocó un tiempo, digamos, jodido, ponerlo coloquialmente, y es, veíamos a los papás estructurados de una manera que no expresaban, pero unas mamás que sí expresaban. Entonces nosotros, eso era calor y frío, por un lado, y finalmente, como los hombres nunca nos terminaron de formar, en las casas, a uno lo terminaron de formar, ¿quién? Las parejas. Entonces, las parejas decían, no, es que yo tengo otro niño en la familia, ¿sí? Entonces le terminaban asignando responsabilidades, y en últimas uno terminaba sumando roles. Buen día, tarde, noche, igual desde donde estén viéndonos y escuchándonos. En esta sesión 2, dividida en dos partes, hoy escucharemos muy atentos la voz de estos hombres que valientemente están hablando en este foro abierto de sus sentimientos. Y aquí vamos a tocar el cambio de roles por diferentes circunstancias o cómo básicamente la vida, el mundo, las sociedades han evolucionado para dar la posibilidad y abrir estos roles a estos hombres que están hoy conversando con nosotros. Así que hablaremos de esos cambios de roles y del duelo. El duelo como un espacio y un momento como hijos, como esposos, como hermanos, y qué ha pasado como padres. Así que bienvenidos a esta segunda sesión de Los sentimientos no tienen género. Bienvenidos. Reiterarles el agradecimiento a la invitación, la presencia. Gracias, Ángela. Ángela es una amiga que sé que este tipo de cosas le interesan, entonces le comenté ayer precisamente, en el cumpleaños de mi hermano, cumpleaños de unos cincuentones enfermos, entonces nos quedamos dormidos, soplando las velas. Entonces fue como triste, pero a la vez un momento motivador para encontrarnos hoy. Entonces, gracias Ángela por estar. Rebeca, arranco diciéndote algunas cosas que me parecen interesantes mientras van cerrando las cámaras y las cámaras de las chicas que nos acompañan. Y es lo siguiente. Rebeca, lindo tener la posibilidad de aclarar la idea de la figura de la espía. Aunque eso es cosa cuando uno dice envidia de la buena, la envidia nunca es de la buena, porque la envidia es envidia en sí misma. O sea, esas cosas son como complicadas. Pero al referirme a lo de espía, me parece interesante que tienen la posibilidad de acercarse de manera libre y casi que voyerista a ver un poco eh, cómo hablamos nosotros hoy en día, gente de generaciones anteriores, cómo hablamos hoy en día de nuestras emociones. Pero sin duda alguna hay un profundo agradecimiento porque nos hayan invitado a este espacio. Creo que eso está en la gratitud de los presentes, de los hombres presentes en esto. Y muchas gracias por eso y por hacerlo posible. Segundo, el asunto de lo que planteábamos de las mamás. Las mamás nos enseñaron, yo recuerdo que mi mamá me enseñó a mí a amar, ¿sí? Pero le enseñaba a uno mucho más con el respeto. Haga silencio que su papá está haciendo la siesta. No le vaya no vaya a molestar. Y cuando la vaina se salía de madre, entonces el único que podía ponerle freno a la cosa es, le voy a decir a su papá. Entonces hay una cantidad de cosas ahí divertidas que forman parte de esa realidad. Y me encanta cuando dices que quitas la responsabilidad porque te das cuenta de la importancia que tiene el ejemplo de los hombres. Y creo que hay una cosa súper importante, y es que nos toca ser muy conscientes de que por más de que intentemos y digamos muchas cosas, realmente lo que marca es el ejemplo. Dicho eso, arrancamos hoy con dos reglas chiquiticas. La idea es lanzar la pregunta y que tengamos
máximo 3 participaciones de los hombres que estamos aquí para contestar la pregunta de máximo 2 minutos. 3 participaciones, cada uno máximo 2 minutos para que podamos avanzar un poco más. Esa es la primera regla. ¿Listo? Si hay algún comentario breve así, tratar de ser muy concisos, pero para que podamos ir avanzando un poco más. Y la segunda es que al final, como decía Rebeca, escuchar un poquito la apertura de ellas comentándonos. Hablar de nuestras emociones, hablar de cómo se siente uno, hablar de cómo está uno, es jodido. Yo quiero decirles que hace un día duro, hoy es un día duro. Yo vivo entre mujeres y ya llevo para 2 años de separado. Tengo una gripa horripilante que me la entregó mi hija, ¿sí? De 6 años. Y ayer estuve muy pendiente de ella, hoy estoy pendiente de mi otra hija, pendiente de una cosa y de otra cosa. Y todo el mundo está tranquilo porque estoy pendiente de las cosas. Pero hoy, con este nivel de gripa, no me he sentido acompañado y tan pendiente. Y con eso, quiero que arranquemos abriendo la puerta a como a veces nos sentimos, porque nos cuesta decir esto. Acabo de escribirle a mi hija que teníamos una pequeña discusión y le dije a mi hija mayor de 22 años, le dije, hija, estoy a punto de entrar a una sesión, estoy incómodo, estoy sudando de la fiebre, tú estás haciendo tus cosas y aquí no hay alguien que me traiga una aguapanela, porque todo el mundo está haciendo sus cosas, pero muchas veces nosotros no somos capaces de decir eso. Mi papá no lo decía, mi papá se emberracaba cuando se sentía enfermo, porque nos cuesta aceptar que somos vulnerables y que nos cuesta aceptar que necesitamos una mano en la espalda, un abrazo, que nos digan, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Pensando en eso, lanzo la primera pregunta y es, ¿cómo ha cambiado nuestra perspectiva de la masculinidad en los roles familiares? ¿Cómo ha evolucionado esa perspectiva de cómo nos desenvolvíamos como hijos, como esposos, como hermanos en este ejercicio de una masculinidad donde podemos o no expresar lo que sentimos? Entonces, la puerta está abierta. En mi caso particular, yo creo que esa evolución de, digamos, tomar roles que tradicionalmente se consideran femeninos y que uno no está supuesto a tomar, es algo que para mí fue progresivo, porque cuando nos vinimos a vivir a Estados Unidos en el año 99, se acabaron las empleadas del servicio. Entonces, había roles que yo tenía que tomar. Yo tenía que lavar platos, yo tenía que hacer el desayuno a veces. O sea, desde el punto de vista de roles, hablándolo desde el punto de vista de roles. Desde el punto de vista emotivo, el pilar de la familia seguía siendo mi esposa. Yo viajaba mucho y a través de ella era la comunicación. De mi familia en Colombia, conmigo, de la familia de ella en Colombia conmigo, todo era a través de ella. Y de mis hijos, conmigo en muchos casos era a través de ella, porque yo o estaba de viaje o ellos ya se habían ido a la universidad. Entonces, ese pilar siguió siendo ella. Cuando ella muere, les comentaba en la sesión pasada, yo no sabía cómo hacer eso y más o menos fue, hermanitos, cada uno de ustedes y hermanita a mi hija, cada uno de ustedes lidie con el duelo como pueda, yo voy a lidiar con el mío como pueda, pero nunca di ese salto a emocionalmente conectarme con ellos para apoyarlos. Y darme cuenta de eso, pues me llevó a que, ok, yo tengo que ser, ahora yo soy ese pilar en el que yo conecto a mis hijos. Ellos entre ellos no hablan, pero yo hablo con todos y a todos les cuento lo que los otros están haciendo o las cosas que le pasan. Pero
pero fue empujado por las circunstancias. Y aquí en mi casa, con mi segunda esposa, solo somos los dos viviendo acá, hemos ido tomando roles donde en este momento ella sale a trabajar o está trabajando aquí desde la casa y yo estoy arreglando la cocina. Ella sigue, digamos, se encarga de la tendida de la cama y la lavada de la ropa y yo hago otras cosas. Pero ha sido un proceso donde yo me he visto empujado a asumir ciertos comportamientos que tradicionalmente no eran considerados masculinos, pero porque sencillamente las cosas se tienen que hacer. Entonces, no ha sido algo voluntario mío, ha sido algo empujado por las circunstancias. Un poco la vida te ha ayudado a movilizarte hacia esos espacios de actividades donde tradicionalmente no estaban como en el plan del masculino. Súper chévere. Gracias, Oscar. Porque hay una cosa interesante y es que sí hay una movilización de muchas acciones y actividades alrededor de eso. ¿Quién quiere tener el segundo comentario? Dale, Julio. Bueno, un poco continuando con lo que proponía Oscar, realmente, pues, como que en el transcurso de la vida uno se da cuenta, y también un poco de la mano con lo que tú decías, Luis, es muy común ver, por ejemplo, que esos roles, por ejemplo, ese rol del cuidado, del ven cómo estás, del que tienes, ven yo te consiento, ven trato como que te sientas mejor, normalmente está muy asociado como precisamente a esa figura femenina, ¿no? En mi caso personal, pues, mi papá, como yo lo decía anteriormente, mi papá es una persona muy reservada, a veces incluso puede llegar a ser un poco tosco. Quien estaba pendiente de ese cuidado cuando uno estaba enfermo era mi mamá, ¿sí? Entonces, eso como se ha trasladado también a que, por ejemplo, cuando yo estoy en mis relaciones de pareja, generalmente cuando mi pareja está enferma, como que tiendo a tener ese patrón de cuidado, de hola, ¿cómo estás? Mi amor, ¿qué sientes? No sé qué, de estar pendiente, de llevarle que el desayuno a la cama, que el almuerzo, que independientemente de la condición que la tenga indispuesta, como que trato de estar yo muy pendiente de esas cosas. Y es muy curioso al mismo tiempo ver, por ejemplo, cómo mi papá me recrimina a mí eso, ¿sí? Me dice que eso no es de hombres, que eso no lo hacen los hombres, que eso es un rol completamente femenino. Pero sin embargo, yo considero que ese rol de cuidado también puede ser de uno de hombre. Es decir, si uno también provee y brinda seguridad y demás, pues porque no al mismo tiempo brindar protección, ¿me va a entender? O sea, independientemente de las circunstancias, el rol del cuidado hacia de pronto una persona que, digamos, esté enferma, que esté indispuesta además, no es exclusivamente un rol femenino. Esto no es el entendido de, pues si yo tengo particularmente ese rol de protector, ¿cierto? Como en algún sentido impuesto por la sociedad, también es deber mío yo cómo interpreto y cómo desarrollo ese mismo rol, ¿no? Y si lo siento o no lo siento de una manera o la otra. Creo que es importante también partir de ese punto de cómo nosotros como hombres consideramos ciertos roles como femeninos o masculinos, siendo que como que el propósito principal de cumplir o no ciertas como tareas, objetivos, es asegurar la supervivencia, ¿no? Entonces me parece que es como importante tener eso. Muy interesante, muy interesante. Aquí tengo nota para ahora al final de la siguiente participación. Acabas de mencionar y se unen de manera sumatoria y interesantemente lo planteado por ustedes dos. Nos queda un dígito nuestra pregunta. ¿Quién lo toma? Listo, Ricardo, te escuchamos. Bueno, yo creo que en el caso concreto mío, esto ha sido como un proceso de madurez que se ha venido desarrollando a través del tiempo, especialmente por los golpes. Sí, o sea, que no ha habido algo, la didáctica ha sido caer y pegarse uno duro contra el mundo, especialmente en la relación de pareja y en la relación también algo de padre-hijo, en el sentido de no comunicar y no ser claro en muchas cosas y no manifestar esas emociones a tiempo, lo que hace que aparezca mucha desinformación de uno, aunque uno la tiene,
Es como quien llora a medianoche con la almohada a la 1, 2 de la mañana porque no es capaz de llorar a las 4 de la tarde cuando está sintiendo de expresar lo que quería expresar. Y eso me pasó a mí durante mucho tiempo, durante mucho tiempo en que me despertaba como si fuera un sueño y era que ahí estaba saliendo a flote esa emoción que no me había permitido expresar. Pero no me había permitido expresar porque yo nunca vi ese tipo de expresión ni en la casa, ni siquiera con los amigos, porque con los amigos eran también temas vetados y había que llegar hasta un límite. Pero pensar, decirle a un hermano o a un amigo, decir que uno lo quiere mucho, pues pucha, eso era una vaina muy berraca. Había unas limitaciones muy fuertes para poder expresar esa emoción. Pero como decía ahora Luis al principio, pues miren, no hay nada mejor en esto que el ejemplo, ¿sí? Es lo mismo que en el tema del liderazgo. El liderazgo con el ejemplo es más importante que todo el bla, 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 toda la charla, todo el discurso que haya. Pero lo que veíamos era esa situación del padre proveedor, del padre responsable, del responsable entre comillas, desde el punto de vista que en la casa no faltara nada, pero la parte de expresión de emocionales, eso era algo que se delegaba en la mamá. Usted encárguese de esas pendejadas, ahí, entre comillas, ¿no? Usted encárguese de todo, mira a ver cómo lidia con ese chino, con esa vaina, porque yo no tengo tiempo para estar escuchando cosas de este estilo. Pues entonces ante una situación de esa, pues la mamá hacía lo mejor que podía, pero con muchas limitaciones porque también vivía. Ella ya ha sido formada en un ambiente en que la expresión de las emociones del hombre no era una prioridad. Y como no era una prioridad, pues chupe mijo en el sentido de que era más varón y más chévere no llorar, no expresar sus sentimientos, decirle a otra persona que la quería o que la amaba profundamente, eso era un problema. No. Empezando porque en el caso mío yo pensaba que era un compromiso muy grande. Iba a decirle a otra persona que la amaba, eso era como decir, eso no se puede echar para atrás, porque sí siempre había escuchado de mi papá una palabra que lo decía, que la palabra era sagrada. Entonces usted iba a vender una silla y le decía 20,000 pesos, pero la silla valía 50, usted ya dio la palabra y la dejó de dejar en 20,000. Entonces yo veía que la palabra eso a mí me llevó hasta el caso de mi primer matrimonio, en el cual cuando yo sentía todos esos deseos de decir ya no más, sí, sentía una voz interna atrás que me decía, usted dio la palabra y eso es para toda la vida, sí, y en ese momento daba yo regreso y vuelta, respiraba profundo y continuaba así fuera en un ambiente que no era el adecuado y pasaban los días, los meses e inclusive los años. Bien, hay varias cosas aquí que me parecen bonito que retomemos. Uno, en términos de la afectividad y la emocionalidad masculina en los roles, mezclamos mucho necesidad, ser proveedores, con la responsabilidad. Entonces, uno da la palabra y comprometía la palabra, entonces uno se volvía responsable hasta el final y tocaba reparar y aguantar lo que fuera, o mientras uno se comprometió a responder por las cosas, pues hasta lo último. Pero también hay una cosa muy compleja y es que a nosotros nos tocó un tiempo, digamos, jodido, por ponerlo coloquialmente, y es, veíamos a los papás estructurados de una manera en que no expresaban, pero unas mamás que sí expresaban. Entonces nosotros, eso era calor y frío, por un lado, y finalmente, como los hombres nunca nos terminaron de formar en las casas, a uno lo terminaron de formar, ¿quién? Las parejas. Entonces, las parejas decían, no, es que yo tengo otro niño en la familia, ¿sí? Entonces le terminaban asignando responsabilidades y en últimas uno terminaba sumando roles. Lo decía Julio, yo lo he vivido. Y yo soy súper cuidador, pero también me preocupa por lo proveedor, pero también, entonces termina uno asumiendo una cantidad de responsabilidades adicionales que tampoco venían con manual, ni lo entrenaron. Y entonces uno salta de cosas de lo femenino a lo masculino sin saber y eso se le revuelve con el amor, con lo que debería expresar o no. Y luego un papá le dice, esos no son roles masculinos. Y en el caso de Ricardo, aburrido, cansado, pero yo comprometí la palabra. O sea, uno tenía el manual más perdido que el berraco, porque era muy complicado y porque es muy difícil
sentarse a pensar con calma y a decir, oiga, yo me siento así haciendo esto. Nos cuesta trabajo, porque por encima está la responsabilidad, está el compromiso, la necesidad. Asumimos mucho los roles a partir de los objetivos pragmáticos y no de las cosas que nos generan en términos emocionales, ¿sí? Y como no expresamos con facilidad lo que nos pasa, nos convertimos en una olla a presión. Siguiente pregunta que me gustaría compartir con ustedes y es, ¿cómo afectan las relaciones fraternas la capacidad de expresar y comprender esos sentimientos? Ricardo lo decía hace un momento, y es esa línea de cómo hacía uno para expresar al compañero, al amigo que uno lo quería, ¿sí? Esa jugada es una vaina muy compleja. ¿Cómo ha sido esa manifestación de esas emociones, esa expresión emocional frente a la masculinidad del otro? Hágale, Oscar. Sí, señor, ya usted ya se lanzó. Buenas tardes a todas, a todos. No sé si ustedes han vivido la situación en la que ya después de una buena cantidad de tragos está el amigo que le echa el brazo al uno y durante todo el tiempo es, sí, yo lo hago, usted es mi hermano del alma, usted es esto, la. Pero tenía que beberse para poder decirlo. Tenía que tomarse para desinhibir y poder decir sin que fuera juzgado. Ella se convierte como en un hábito. Se embriaga y ahí sí le manifiesta el amor a todo mundo, se vuelve el más amoroso de todos. Nosotros, o yo particularmente, he tenido una presión fuerte y es poder expresarle a personas ajenas a mi familia el afecto. Yo soy de abrazos, pero hay quienes frente al abrazo, inmediatamente ponen una barrera, ¿no? Como que se resisten. Hay quienes reciben el abrazo de una manera tan deliciosa que hay unas energías chéveres, pero hay quienes lo sienten como si fuera una agresión, un violentamiento de la proximidad. Entonces yo de abrazos, si me encuentro con personas a las que no quisiera abrazar por solidaridad. Justo ayer estaba en un velorio, ahorita de acá salgo para las exequias y se encuentran personas de hace mucho tiempo y va el abrazo de uno, ¿cierto? Y el abrazo que transmite toda esa energía buena y hay todavía personas que se resisten muchísimo, muchísimo al abrazo, a la frase que es de tu vida, te he extrañado, cuestiones que parecen ser vistas todavía por un amplio sector como una debilidad, una debilidad. Y para cerrar, hace un instante, Luis, tú decías que mezclamos lo femenino y lo masculino y bueno, y estamos en esa tensión. Y fíjate cómo nosotros mismos a través del lenguaje lo hacemos, es decir, no porque sea emocional es femenino, ¿sí? No porque sea racional es masculino. Y como lo decía Julio Alejandro, somos esa doble naturaleza. Entonces, enunciarlo como lo masculino y femenino es como que nosotros mismos estuviéramos contribuyendo a ese distanciamiento. He dicho. Me gusta mucho lo que planteas para tratarlo ahorita, para retomarlo, porque en realidad, y ese es un tema que quiero que en algún momento, si tenemos la oportunidad, lo tratemos, y es, finalmente, estamos llegando a un punto donde lo que vivimos y lo que considerábamos la normalidad, ahora va a ser la excepción, porque lo excepcional es lo normal. ¿Sí? Todas las bifurcaciones y los diferentes tonos, eso es la normalidad, y los que nos podemos reunir en grupos, digamos, que nos identifiquen como los masculinos, heterosexuales, ese tipo de cosas, terminan siendo como muy juzgados.
Y sobre todo lo que planteas, hay algo que abre la puerta para una discusión importante, y vamos a empezar a tocarlo hoy, y es que lo masculino no necesariamente es ni racional, ni fuerte, ni oscuro, no. La masculinidad es la capacidad de expresar quienes somos desde lo que somos. Y eso porque uno sea más sensible que el otro, o porque a uno se acomoda con una película y eso ni le quita ni le pone en términos de la masculinidad. Pero sí el lenguaje, y eso quiero resaltarlo, Oscar, en lo que planteas, nosotros muchas veces todavía tenemos un lenguaje que nos inclina hacia un lado o hacia el otro. Entonces, gracias por eso. ¿Quién quiere continuar en eso de las expresiones fraternas? Dale, Julio. Bueno, pues realmente un poco con lo que mencionaba también Oscar Bello, es muy curioso porque imagínate que a mí, particularmente en el colegio, me sucedía mucho algo. Yo, pues siempre he sido una persona muy expresiva, ¿sí? Y pues, claro, cuando yo entro al colegio, empiezo a fraternizar con las personas con las que actualmente tengo contacto, ¿cierto? Que son pues, mis dos mejores amigos, Mateo, Sebastián, son personas muy cercanas. Hubo un momento particularmente en el que, sin necesidad de estar consumiendo ni ingiriendo bebidas alcohólicas, hubo un momento como muy emotivo en donde pues estábamos como conversando acerca como de la vida, de los amores y demás, y fluyó el tema venga, yo entiendo cómo se está sintiendo, venga, lo abrazo porque siento que necesita precisamente esa cercanía. Claro, esto fue pues no la hecatombe, pero sí fue un como, uy, espere, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué sucede? Que es extraño, como que sí. Ninguno de los tres particularmente entendía y decía como, espérese, sí, esto como que viene derivado como del cariño y amistad, pero se siente raro, así como que uno no estaba acostumbrado a recibir precisamente esas muestras de afecto, particularmente viniendo de otro hombre en esas edades y en esas etapas donde uno está terminando de consolidar su personalidad y uno está precisamente como experimentando su orientación sexual, ¿cierto? Como definiéndola. Entonces, tener ese tipo de acercamientos era visto de manera extraña. Entonces, particularmente tiempo después, cuando en el colegio empezaron como ya como que íbamos avanzando en los grados, pues a mí me empezaron como a llegar con rumores acerca de cuestionamientos sobre mi orientación sexual a causa de ser precisamente como tan expresivo y tan efusivo con ese tipo de muestras de afecto, al punto tal que llegó un momento donde yo empecé a cohibirme precisamente a causa de como de estas apropiaciones malintencionadas que tenían en el colegio, ¿sí? Como muchos de los compañeros. Entonces sí es muy curioso porque ahora hoy día también es costoso para mí manifestar ese tipo de palabras de validación y de afecto hacia incluso ellos mismos, hacia el mismo Sebastián, el mismo Mateo, así estén pasando por la situación por la que estén pasando, resulta complicado, precisamente a causa de ese señalamiento que se hizo precisamente en el colegio. Ok, ahí yo creo que hay una asociación de la expresión del cariño entre los hombres a partir de la contundencia del gesto. Y uno al amigo, al parcero, al amigo del alma, uno no hace sino cascarle. Uno le pega. Pero en el fondo, si ustedes, esto lo digo porque lo viví en algún momento de mi vida y nosotros somos cuatro hijos, los tres primeros somos varones y mi hermana menor, que es la chiquita, pues los ojos de la vida de mi papá, cuando nació yo quería también, me parecía súper lindo, me parecía súper, también en una imagen muy machista, pero pues tener una hermana, el cariño y la dedicación y toda la cosa, y resulta que mi mamá la formó también un poco a la defensiva. Usted no se deje de ninguno de estos, no sé qué, entonces mi hermana no es nada, no fue nunca nada cariñosa, entonces ella no lo consentía a uno, no tenía expresiones de cariño, de consentimiento. Y ella, vivimos en Barranquilla, y cuando ella
sudaba mucho, entonces no le dejaban tener el pelo largo. Ella se ponía un trapo, una camiseta. Y miren cómo me di cuenta yo del asunto de la necesidad de la expresión afectiva. Y es que yo buscaba a mi hermana y le quitaba el trapo para que mi hermana me persiguiera, ¿sí? Luego yo me dejaba agarrar para que ella me pegara. Años después, me doy cuenta que yo lo que estaba buscando era contacto físico. Porque uno está como hombre, está muy restringido, porque, chivo, a usted lo quiero mucho, mano, de verdad. Usted es un bacán, ¿sí? Y eso, que en mi familia afortunadamente no tenemos restricciones, ¿no? Con mis hermanos nos decimos, por ejemplo, que nos amamos, que nos queremos, uno los abraza. Con mi papá nos despedíamos y nos saludábamos de beso. Con mis hermanos lo hago eventualmente. Pero fíjense que esas cosas son complejas. Cuando viajé por Sudamérica y me encontré con los argentinos, fue complicado. Porque estos berracos saludan a uno de beso y yo no. Uy, no, Así es. organicémonos. Yo ya aprendo. Ella es mi pareja, ¿no? O sea, no es la primera. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más en este punto? Pues sí, yo creo que en el caso mío, yo creo que yo buscaba escapes o caminos de expresar eso por algún otro camino. Sí, yo me acuerdo, y yo lo relacionaba mucho con la filosofía de los scouts, en decirle al amigo que uno estima mucho, pues aquí estoy listo a sus órdenes, estoy listo para servir. Sí, dígame qué necesita, que estaré atento. Hasta ahí llegaba uno. O sea, esa era la manera de poderle expresar, pero se iba uno por ese lado. A veces le entendía, no entendía, pero bueno, pero entonces ahí no había posibilidad interna de conflicto, que era llegar a expresar el otro y que el otro, en vez de recibirlo bien, lo contrario, lo alejara a uno. En la relación con las mujeres, afortunadamente, pues recibí el don de la música y entonces yo lo que iba a decir con palabras, que era imposible decirlo con palabras, escogía con mucho cuidado la canción, ¿sí? Y llegaba en una serenata o alguna cosa, o mire, yo le dedico esa canción, y yo como que me escondía porque no, ya usted verá a ver cómo respondía a eso, pero me estoy salvando de la responsabilidad de tener que expresar lo que dice la canción, como diciendo, a través de la canción, ahí usted verá si responde bien, y bueno, esperando a ver cuál era la reacción. Y si la reacción era muy positiva, pues también se asustaba uno, porque decía uno, bueno, ¿y ahora en qué camello me metí ahora? ¿Qué lío me estoy metiendo ahora con esta mujer? ¿Y cómo hago? Y entonces, y ahora va a estar va a ser muy encima, y entonces, no, qué enredo se me forma. Entonces, es un círculo vicioso en que había que expresar, pero si yo expresaba, entonces sentía miedo de que cómo me van a responder, y entonces, o si me responden que no, es que eso iba contra el orgullo de uno, y si me respondían que sí, no, ahora quién me la va a quitar de encima. Claro, hay dos cosas me haces acordar, Ricardo, de la expresión emocional y afectiva de nosotros, y es que, primero, como a uno no lo enseñan a expresar, pero en algún momento uno dice, no, pues toca expresar, entonces uno expresa, pero uno nunca tiene la consideración de la respuesta, ¿sí? Uno expresa unidireccionalmente, unívocamente, yo ya dije, oiga, no, pero que sí lo quiero, qué gallo tan berraco, porque eso no me imaginé cómo iba a manejar la cosa. Ahora, si me rechazan, tampoco. Y lo mismo pasa con los amigos. Yo viví una cosa, creí hasta hace más o menos unos 15, 17 años que yo era buen amigo y yo me consideraba buen amigo. So pretexto de que cada vez que mis amigos me necesitaban, yo estaba ahí. Hasta que un día un amigo me dijo, hermano, lleva comiendo mierda 2 años y usted no le ha dicho a nadie y yo estaba aquí. O sea, usted es un medio amigo. Usted ha estado para mí y no me ha permitido estar para usted. Porque no somos buenos para recibir. Que ese es el otro pedazo jodido de toda esta vaina. ¿Sí?
de lo que le pasa a los papás cuando uno se volvía cariñoso, ¿no? Porque no saben cómo recibir el beso, pero necesitan el beso, ¿sí? Entonces es una cosa complicada. Eso que dices, Ricardo, tiene un valor muy grande porque es la expresión también tiene una cuestión y es la reciprocidad, y nosotros no estamos preparados para el ejercicio de la reciprocidad. Pues no están preparados para decirlo. Nos arriesgamos a decirlo y ahora que nos contesten, ahora sí, qué gallo tan berraco.